Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Quiero, hermano, invitarle a que abra su Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. En el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 15, vamos a dar lectura hasta el versículo 10. Segunda de Samuel, capítulo 15, del versículo 1 hasta el versículo 10. La palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballo y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajero por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, he tomado en consideración estos versículos de la palabra del Señor, donde voy a tratar de desarrollar esta enseñanza relacionada, hermano, a este personaje, Absalón el rebelde. ¿Pero por qué precisamente el rebelde? Vamos, hermano, a ver, conforme vamos a tratar, hermano, de desglosar cada versículo, y vamos a tratar de desarrollar la biografía de este personaje. ¿Quién fue Absalón? Hermanos, la historia de Absalón es una de las más dramáticas del Antiguo Testamento. Hijo del rey David, Absalón pasó de ser un príncipe admirado a convertirse en un líder rebelde que incluso intentó arrebatar el trono de su propio padre. Su vida, la verdad, refleja los peligros del orgullo, la ambición desordenada y la falta de reconciliación. Hay que tener bastante cuidado. Alabado sea el nombre del Señor, porque nadie, apague su micro, hermanita, nadie está libre de pronto de ser tentado. Si usted se descuida espiritualmente, suele pasarle o sucederle lo mismo que le pasó a Absalón. Por eso la palabra de Dios dice claramente, Pablo dijo: no, aquel que cree que está firme, mire que no caiga. Nadie, hermano, está libre de una caída, de un tropiezo,
nadie. Entonces, hermano amado, vamos a ver la biografía de Absalón luego de esta introducción que le he relatado. Mira, hermano, Absalón fue hijo de David. Él era muy admirado por su gran atractivo. Era un príncipe muy hermoso. Su belleza cautivaba a muchas personas, llamaba la atención. Y tan solamente por ser bello y hermoso, se ganó, hermano, buena fama. Él tuvo esa bendición, esa gracia, porque créeme, hermano, de que las personas que tienen características físicas muy hermosas, en este caso mujeres y también los varones hermosos, es una bendición. El ser bello, repito, ser hermoso es una bendición, es una gracia de parte de Dios. Pero esa belleza no tiene que llevarte a que tú puedas mirar a los hermanos de una manera diferente o a las personas. En otras palabras, tu belleza, tu hermosura no tiene por qué llevarte a que el orgullo tome control de tu vida. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Miren lo que dice acá en el libro de 2 Samuel. Retroceda un capítulo. 2 Samuel 14:25. Vamos a ver lo que dice acá. 14:25 de 2 de Samuel. Dice así la palabra del Señor. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Salomón, como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Hermano, Absalón era sumamente bello, hermoso. Mire cómo el escritor de este libro, el Espíritu Santo, acá lo tiene muy bien plasmado, muy bien marcado, muy bien describido, hermano, cómo era su físico de Absalón. En él, hermano, no había defecto. De la punta de su cabeza, hermano, de la coronilla de su cabeza, perdón, dice, hasta la planta de su pie, no había en él defecto. Para que usted tenga una idea. Y por eso que lo alababan. Cuando digo lo alababan, no estoy diciendo que le cantaban, no, sino que llamaba la atención. Alababan, hermano, su hermosura. Yo me imagino, ¿no?, que cuando alguien pasaba por ahí, le decía, veo príncipe, hermoso príncipe, ¿cómo está, precioso príncipe? Y así, lo alababan, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuidado, hay que tener bastante cuidado. Si Dios a usted le ha dado algo, de repente no un físico tan atractivo que digamos, pero Dios de repente le ha dado otras cosas. Dios le ha dado virtudes, Dios le ha dado talentos, Dios le ha dado dones, Dios le ha dado ministerios. Eso, hermano, usted siempre tiene que mantener un perfil bajo. Tiene que mantener siempre la humildad. Porque muchas veces los elogios, el que no sabe recepcionar un elogio con humildad, si usted no tiene la madurez suficiente, repito, para recibir un elogio o una alabanza con humildad, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque es allí donde el ego o el orgullo puede tomar control de su corazón. Por eso, hermano amado, cuando alguien por ahí le diga, hermanita, usted es una mujer muy talentosa, usted es una hermosa mujer, es una bella hermana, o siervo amado, usted la verdad es un hombre de Dios. No hay duda, hermano, que hay hermanos y hermanas que lo dicen de todo corazón, no lo hacen con la intencionalidad de hacerte daño. Pero aún así, cuando te lo digan de todo corazón, usted siempre tiene que tener en sus labios esta palabra. Gracias al Señor, hermanos.
Gracias a Dios, hermano. La gloria sea para Dios. Aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, hermano, de que en una oportunidad un joven rico vino y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesucristo inmediatamente le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No es que Jesús no era bueno, Jesús era bueno, hermano. Pero sin embargo, Él le da la gloria de Dios. Uno solamente es bueno: mi Padre que está en los cielos. ¿Me están entendiendo? Amén, hermano. ¿Cuántos están entendiendo la enseñanza? Amén. Entonces, Absalón, hermano, era conocido y alabado por su gran atractivo físico. Tenía esa ventaja, hermano. Tenía una ventaja maravillosa de parte de Dios, pero él no la supo aprovechar. Y eso lo vamos a ver más adelante. Él, hermanos, era hermano de Tamar. Tamar era una princesa, hija también de David, y esta princesa, valga la redundancia, Tamar, era hermano de Absalón de padre y madre, pero lamentablemente Tamar fue violada, hermano, por su propio hermano, Amnón, que era su hermano de parte padre, la violó. Abusó de ella sexualmente, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Absalón en respuesta lo mandó a matar a su propio hermano. Y ahí, hermano, empieza el inicio en un ciclo de violencia familiar. Ahí empieza, hermano, los problemas. Ahí empiezan las situaciones. Algo que David, tal vez en ese momento, no supo ni pudo confrontar esta situación. Y eso fue lo que lo llenó su corazón de amargura a Absalón. Yo estaba meditando, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué Absalón se rebeló contra su padre más adelante? Y la verdad, hermano, tiene lógica, aunque no es la voluntad de Dios, porque David no pudo manejar esa situación. Le faltó liderazgo. Usted mira, pero pastor, ¿cómo que a David le faltó liderazgo si él considerado como uno de los grandes reyes? Sí, hermanos, pero recuerde de que David había caído con Absalón y David estaba en un proceso de restauración. Pero todo esto, hermano, también fue parte de Dios para corregir a David. Por eso que yo hace unos días atrás, y se lo vuelvo a recalcar, todo pecado trae consecuencia. Todo pecado trae consecuencia. Así que si usted sigue pecando o pecó, tarde o temprano Dios le va a mandar la factura. Así es, hermano. ¿Te humillas? ¿Le pide perdón a Dios? Sí. Dios te perdona. Dios nos perdona, hermano. No hay duda si uno se humilla, le pide perdón. Pero recuerda que esa falta, ese pecado, trae consecuencia. Y eso fue lo que precisamente le vino a David por causa de su pecado. Su propio hijo violó a su propia hija. Vayamos a lo que dice. Mira lo que dice acá. Vamos a ir a la palabra, hermano. Vamos a ir a la palabra. 2 Samuel, capítulo 13. Vamos a retroceder un capítulo. 2 Samuel, capítulo 13. Dice así el versículo 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana que también era hermosa, que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen. Le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David.
Y Jonadab era hombre muy astuto. Por eso yo siempre le digo a los jóvenes, tengan mucho cuidado con aquella persona que usted dice que son sus amigos. Tengan cuidado. La Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con eso será quebrantado. Tenga cuidado qué tipo de consejo usted está recibiendo. Pastor, pero es mi amigo desde la infancia. Pastor, pero hemos estudiado juntos. Pastor, pero estamos en la universidad. Está bien. El hecho de que hayan estudiado juntos, se hayan criado juntos, de repente hayan nacido juntos el mismo día, en el mismo hospital, la misma hora, la misma fecha. Pero si esa persona no le está dando buenos consejos, ¿sabe qué? Hasta acá nomás. Hasta acá nomás. Yo no puedo recibir esos consejos malos. Para nada. Mire, y este hombre, Jonadab, era un hombre muy astuto y le aconsejó mal. Le aconsejó mal a Amnón, hermano. Y le dijo, ¿sabe qué? Mira, tú hazte el enfermo y dile a tu papá que mande a su hija Tamar para que te dé de comer. Mire esos consejos, hermano, que le dio. Y si usted sigue leyendo la historia, mire lo que dice el versículo 5. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para el que haberla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David, muy inocente David, como estaba débil espiritualmente, no pudo discernir las intenciones de su hijo contra su propia hija. Por eso hay que tener cuidado. La Biblia dice, hermano, que tenemos que ser niños en la malicia y maduros en la forma de pensar. A veces nuestros hijos no entienden eso, hermano. A cualquiera usted no lo va a decir, ya hijito, anda con él, anda con tal amiguita. Tenga cuidado. Porque usted no sabe, hermano, los malos consejos que le pueden dar ese muchacho a su hija. Ha habido casos. David no pudo discernir en ese momento porque David, hermano, estaba en un proceso de restauración. Lamentablemente había caído su padre con Betsabé y su pecado ya había sido descubierto. Y eso suele pasar, hermano, cuando una persona peca, cuando una persona su pecado se le descubre, no tiene discernimiento. Y acá David le dice, está bien, hijo, muy bien, muy bien. Y David envió a Tamar a su casa, versículo 7, diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Mire, David. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, y cuando ella se la puso delante para que comiese, la agarró, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. ¿Qué le parece, hermano? Imagínese, su propio hermano. Ella entonces respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serás estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey y que él no me negará a ti. Mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. La violó a su propia hermana. Yo le pregunto, hermano, ¿por qué hizo esto Amnón?
por los malos consejos. Si usted retrocede, hermano, en el versículo 3, dice, miren, ¿dónde viene el mal consejo? Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era un hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Porque se dio cuenta, ¿no? Que Amnón estaba delgado, estaba flaco, estaba ilusionado, estaba en su carne. ¿No me lo descubrirás a mí? Amnón respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y ahí viene el mal consejo. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. ¿Para qué te hace problema, Amnón? ¿Para qué? Hazte el enfermito y dile a tu papá que manda a Tamar, que te cocine, que te haga esto, y ahí tú mismo mueres. ¿Qué le parece, hermano? Eso originó, ¿sabe qué cosa? A que Absalón reaccionara y matara o la mandara a matar, hermano, a su propio hermano. Entonces, estamos viendo, hermano, parte de la biografía de Absalón. Bendito sea el nombre del Señor. Y por causa de eso, por causa de ese crimen, hermano, que cometió Absalón contra su propio hermano, que lo mandó a matar, huyó y estuvo exiliado por varios años antes de regresar a Jerusalén. Huyó, hermano. Pero cuando él regresó, su relación con David nunca fue restaurada completamente. Nunca, hermanos. Nunca fue restaurada su relación de Absalón con su padre. ¿Por qué creen ustedes? Yo estaba meditando, hermanos, por qué Absalón empezó a mostrar esa actitud contra su padre. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque David era muy diferente a Absalón. Porque David, ante estas situaciones, él no usaba la violencia. Él no usaba, hermano, ¿qué le digo? Un arma o algo para manifestar y corregir esa falta. David no se quiso manchar las manos de sangre contra su propio hijo. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. David era así. David todo, hermano, le encomendaba a la mano de Dios. Eso, hermano, hizo de que Absalón se llenara de odio, de resentimiento hacia su propio padre. El hermano dijo, no, parece que a mi padre no le interesó que mi hermana fuera violada. Él regresó, estuvo exiliado, estuvo lejos, huyó por ese crimen, y su relación con su padre ya no fue igual. Y nunca, hermano, fue restaurada. Pero David lo amaba a su hijo. Lo amaba, hermano. David podría haber cometido ese pecado, hermano, que Dios no le pasó por alto, está plasmado ahí en las Sagradas Escrituras. Pero algo podemos aprender de David. ¿Sabe qué cosa, hermano? Podemos aprender de David que fue un hombre que él aprendió a humillarse. Fue un hombre, hermano, que reconoció su pecado. Un hombre que se humilló y le pidió perdón a Dios. David no era vengativo. Amén, hermanos. Él no era vengativo, aún, incluso con su propio hijo. Ni con Saúl. A Saúl, hermano, lo respetó, no lo tocó, aunque él tuvo la oportunidad de matarlo, porque Saúl lo perseguía sin causa. Saúl lo quería matar a David tan solamente por celo, por envidia. David, hermano, podría haberlo matado
porque ya había sido desechado por Dios y él podría haber empezado a reinar, pero no hizo eso David. David incluso dijo: que Dios me guarde de tocar al ungido de Jehová, aunque Saúl ya no era ni ungido. Recuerda, hermano, de que Saúl ya había sido desechado por Dios. David esperó el tiempo de Dios, que Dios sea quien haga justicia. Amén, hermanos. Entonces, menos pues David va a hacer eso con su hijo Absalón. Y eso siempre cargaba en su corazón Absalón contra su padre. No había una buena relación. Y ahí empieza, hermano. Vamos a ver. 2 Samuel capítulo 14. Capítulo 15. Allí empieza Absalón, que su rebeldía de Absalón, hermano, no surgió de la nada. Él se fue gestando con el tiempo. La amargura interna que tenía no superó la injusticia sufrida por su hermana ni la pasividad de su padre. ¿Se da cuenta? Él no superó. Él siempre tenía eso en su corazón. Por eso, hermanos amados, no es bueno nosotros tener raíces de amargura. La Biblia dice que ninguna raíz de amargura brote en nuestro corazón, porque eso contamina. No sea que muchos sean contaminados y dejen de alcanzar la gracia de Dios. Tal vez su papá, su mamá, tal vez alguien fue injusto con usted, o de repente le hicieron daño. De repente mamá o papá o quién sabe la maltrató físicamente, o un hombre se burló de usted, o una mujer se burló de usted, le engañó, lo traicionó o la traicionó. Hermanos amados, no es bueno tener raíces de amargura, porque eso a la corta, a la larga, va a brotar. Toda raíz va a dar frutos. Amén, hermanos. Eso va a empezar, hermano, a crecer. Entonces, la rebeldía de Absalón no surgió, hermano, de la nada, no. Se fue gestando con el tiempo. Repito, él no superó la injusticia sufrida por su hermana ni la pasividad de su padre. Si nosotros, hermanos, juzgamos humanamente, podríamos darle hasta la razón a Absalón. Podría decirnos: sí, tuvo razón. Su hermana, pues, la violaron a su hermana, virgen, princesa. Y en esos tiempos, hermano, una joven violada era la burla de las personas, eran marginadas. Así era, hermano. Y más todavía, hija de un rey. Y en aquellos tiempos, por costumbre, las princesas o los príncipes, tenían una ropa especial. Los hijos de los reyes no usaban cualquier ropa. Ellos tenían una ropa que los identificaba que eran príncipes o princesas. Y si eran vírgenes, también tenían unas túnicas que la identificaban, hermanos, que eran vírgenes. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora pues, mancillada, burlada, eso no pudo superar Absalón. Qué pena, la verdad, qué pena. Hermano, a mí, ¿qué no me habrán hecho en el mundo? A mí me han golpeado físicamente, emocionalmente. Si hoy en día, hermano, estoy vivo, es por la misericordia y la gracia de Dios. ¿Por qué cree usted que yo siempre tengo ese dolor de columna? Porque me golpearon en el mundo, hermanos. Pero qué bueno de que Dios sanó mi corazón. Yo juraba, hermano, vengarme. Antes de conocer a Cristo, yo dije: algún día me voy a vengar. Y créeme, hermano, que yo hasta lo he planificado.
vengarme de tal persona que me causó el daño físico. Yo quería descobrarme, hermano. Pero qué bueno. Le doy gracias a Dios que Él llegó a mi vida y pudo liberarme de esas raíces de amargura y resentimiento. Cuidado, hermano, porque una cosa te lleva a otra cosa. Hermano, mire, con esa raíz de amargura que tenía Absalón, ¿qué es lo que él empezó a hacer? ¿Sabe qué cosa? La ambición política. Él quería destronar a su padre. ¡Qué tremendo, hermano! Él quería, hermano, destronar a su padre y empezó a hacerlo de una manera muy sutil. De una manera muy sutil empleó, hermano, la astucia. Y la astucia no es de Dios, pues, hermano. Empezó, hermano, la manipulación. Empezó, mira, cuando una persona es astuta, escuche esto para que pueda discernir al hombre astuto o a la mujer astuta. Son mentirosos, son fingidores, cínicos, manipuladores. Así son, hermanos. Y mire de qué manera él comenzó a ambicionar el poder de su padre. De qué manera, hermano, comenzó a ganarse el favor del pueblo, robando el corazón de Israel. Vayamos a lo que dice 2 Samuel, capítulo 15, dice, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía, dice, de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito, porque en ese tiempo habían pleitos, situaciones, y el pueblo venía al rey para que haga justicia, para que le solucione el problema. David era un consejero, pero Absalón, hermano, ¿qué hacía? Dice que él se ponía al lado de la puerta y cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía, ven, ven, ven. Lo llamaba, ven, ven. Y le preguntaba, ¿de qué ciudad eres? Y él respondió, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Comenzó, hermano, a ponerlo en contra. Aquella persona lo ponía en contra de su padre. La verdad que mi padre, él no te va a oír. Él no te va a oír. No te va a oír. Además, yo veo que tú eres una persona buena, eres una persona generosa. Se volvió, hermano, un lisonjero. ¿Sabe lo que significa la palabra lisonjear? Halagar, sobonear. Y comenzó a ganarse. No, pero yo también te puedo dar un consejo. Yo también te puedo dar un consejo. No hay necesidad de que tú vayas al rey todavía cuando yo te puedo dar un consejo. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra de Dios. Mira lo que dice acá, ¿no? Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. No, no hay quien te oiga. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Yo la verdad, sí, le voy a hacer justicia. Yo soy una persona muy atenta, entiendo sus situaciones, yo los comprendo, queridos compatriotas, los entiendo. Y empezó la manipulación, empezó, hermano, a intimidarlos. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, ¿qué dice, hermano? Él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Se volvió, hermano, un hipócrita Absalón. Lo besaba, hermano. Le extendía la mano. Se volvió un franelero. Como hoy en día hay muchos, hermanos, que cuando quieren hacer daño a un pastor,
cuando quieren hacer daño a la obra de Dios, se rebelan. Cuando quieren hacer daño a un hogar, cuando quieren hacer daño a un joven, cuando quieren hacer daño a una joven, ¿sabe lo que hacen hoy en día, hermano? Se ganan primeramente el corazón. Se hacen los buenos personajes o las buenas personas. Fingen. Bendito sea el nombre del Señor. Hay hombres que son así, hermano. Hay hombres que son mentirosos. Tienen esposas y cuando van a un lugar, hermano, se hacen pasar por solteros. Tenga cuidado. Y se hacen lo muy buena gente. Se hacen lo muy transparente, lo muy sinceros. Son lobos rapaces. Hermano, se visten de ovejas, pero son lobos. Como también, hermano, lobas. Hay que tener cuidado con ese tipo de personas, porque allí hay otra intencionalidad. Y eso es precisamente lo que había en el corazón de Absalón. Él quería, hermano, destronar a su padre. A destronar a su padre. Hermano, mire lo que dice acá. De esta manera, según de Samuel 15:6 dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué le parece, hermano? Está escrito: se volvió Absalón un manipulador, un hipócrita, un mentiroso, y comenzó a ganar gente, hermano. Comenzó a hacer división. ¿Y lo logró? Sí, lo logró. Pero no le fue bien. Hermanos, en la Biblia a ningún rebelde le fue bien. Hay muchos personajes que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras que empezaron bien, pero cuando se rebelaron contra Dios, no le fue bien. Empezando, ¿sabe de quién? De Satanás. Usted sabe, hermano, que Satanás se rebeló contra Dios. Una cosa es ser desobediente y otra cosa es ser rebelde. Son palabras muy diferentes y por ende con significado muy diferente. A ver, pastor, ¿cuál es la diferencia? El desobediente, hermano, es una persona que usted le da una orden, un mandato, te desobedece. ¿Sí? Te desobedece. Pero el que persiste en desobedecerte, tú le dices no haga tal cosa, pero él sigue haciéndolo. Le dices no haga y lo sigue haciendo. No toques eso, no mires eso, no vayas por ese lugar y lo sigue haciendo, ya eso se llama rebeldía. ¿Me están entendiendo? Amén, hermano. Eso sí es rebelde. Y algunos todavía se molestan, algunos se irritan, se enojan, hermano. Entonces hay que tener cuidado con la rebeldía. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y usted qué cree? ¿Que Dios no lo estaba viendo Absalón todo lo que él hacía? Y todavía, hermano, tomaba el nombre de Dios. Pastor, ¿cómo es eso que tomaba el nombre de Dios? Claro que sí. Y en el tiempo de la ley, hermano, hay de aquellos que tomaban el nombre de Dios en vano, le caía juicio. Era una ley moral que eso, hermano, se condenaba. Una ley religiosa, hermano, que se condenaba. Y mira, ¿de qué manera él tomaba, hermano, el nombre de Dios en vano? Vamos a ver, versículo 7. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, mire lo que le dijo Absalón a su padre: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Mire, este bandido, hermano, perdóneme el término, acá está tomando el nombre de Dios en vano. Le está mintiendo a su padre. Hermano, a su padre
le está mintiendo. Por eso que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y sea de larga vida aquí en la tierra. Si usted le miente a su papá o a la mamá, cuidado. Cuidado, hermanos. Cuidado. No hay que mentirle a papá. Porque guste o no te guste, tu papá es una autoridad que Dios ha puesto ahí en la casa. Es el jefe de familia. No estoy diciendo de que tu papá sea un hombre perfecto, no. Porque yo creo de que nosotros como papá podemos cometer muchos errores, muchos defectos, y que son notorios. Pero eso no te da derecho a que tú no lo honres, que tú no lo respetes. Y acá ya, Absalón ya estaba perdiendo, hermano, ya ¿qué le digo, no? La ética, estaba perdiendo ya prácticamente el temor a Dios, el temor a su padre, porque mire de qué manera le está mintiendo. Versículo 7, yo quiero que usted, hermano, me siga en este mensaje expositivo. Dice, al cabo de 4 años, dice, ¿no? Aconteció que Absalón dijo al rey, o sea, a su padre, yo te ruego, me permitas que vaya a Hebrón. Y acá va la mentira. ¿Para qué él quería ir a Hebrón? Y acá le dice, a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Mentiroso. Amén, hermano, mentiroso. Absalón, hermano, no quería ir a Hebrón, como él dice, ¿no? A pagar su voto a Jehová o a ofrecer un sacrificio. No, no era la intención. Y le miente a su padre. Y David le cree a su hijo. Mira lo que dice el versículo 8. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová mi ser volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. A veces nosotros, hermanos, los padres, cedemos a cosas. A veces tengo que decirle algo. A veces nosotros los padres no sabemos que los hijos hacen, hermano. Lamentablemente hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Yo tengo que reconocer y admitir, hermanos, que vivimos un mundo perdido. Un mundo en estos tiempos lleno de inmoralidad, lleno de mentira. Todo está podrido, todo está contaminado. Yo tengo mi hija, la mayorcita, y yo le pido oración por ella, hermanos, oración por ella. A veces las malas influencias, las malas juntas, lamentablemente en la etapa de la adolescencia, es muy perjuiciosa, sinceramente. A veces he visto yo casos, hermano, incluso de hijos de pastores o hijas de pastores, que a mí no me toca juzgar, hermanos, que Dios me guarde porque yo también tengo hijas, metido, hermano, en estafa, en robo, hasta en secuestros. Es una pena. Y a veces los padres no sabemos muchas veces lo que nuestros hijos hacen, hermano. Y qué vergüenza que al último uno se entera. Gracias a Dios que no me ha pasado a mí, pero nadie está libre, hermano, de aquello. Nadie está libre. Mire cómo su papá, por el amor que le tenía a Absalón, David cede. Mira lo que dice acá el versículo 9, le dice, y el rey le dijo, hijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. A ver, escríbeme usted, hermana, ahí. ¿Para qué supuestamente Absalón quería ir a Hebrón? ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Si me está siguiendo la enseñanza, no abra su micro, solamente escribe ahí. ¿Para qué? ¿Para qué le está diciendo a su papá, quiero ir a Hebrón? ¿Para qué, hermano? Para pagar votos, para ofrecer un sacrificio, pero no.
había otras intenciones en Absalón. Por eso, hermanos amados, si bien es cierto, hermano, nosotros no conocemos los corazones de nuestros hijos, no conocemos los corazones de las personas, pero hay un Dios que revela. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Hermano, cuando uno ora a Dios, Dios te revela, Dios te muestra la condición de la persona, las intenciones, Dios te muestra, Dios te revela. Alabado sea el nombre del Señor. No somos omniscientes. El único omnisciente es Dios. Pero tenemos el Espíritu Santo, hermano, que nos ha dado discernimiento de espíritus. Por eso vale la pena, yo siempre le digo, hermano, oren. Una persona que ora, que clama, está buscando la presencia de Dios que lo acompañe. Por eso el día de ayer yo les explicaba, una cosa es la presencia de Dios, otra cosa es la unción y otra cosa es el poder. Hoy en día muchas personas oran por un enfermo, el enfermo se sana porque el don está en él, pero no hay presencia de Dios en él. Por eso que usted dice, pastor, pero ese hombre está en pecado, ese hombre está en adulterio, mire, ha orado por un enfermo y los enfermos se han sanado. Los dones son irrevocables. En ese hombre, hermano, estará la unción, pero ya no está la presencia de Dios, como en el caso de Saúl. Él seguía siendo rey, pero la presencia de Dios ya no estaba en él. Por eso es importante, hermano, pedirle a Dios discernimiento, que Dios nos muestre quiénes son los amigos de nuestras hijas o hijos. Y Dios te va a confirmar, el Espíritu Santo te va a poner ese sentir. Y tú puedes decirle, hija, cuídate de tal muchacho, cuídate de tal persona, cuídate de tal vecina, cuídate de tal vecino. No estoy diciendo que hay que condenarlos, sino que hay que pedirle a Dios que Dios nos dé discernimiento. Amén, hermanos. Miren acá, hermano, lo que dice el versículo 11. Versículo 10. Entonces envió Absalón mensajero por toda la tribu de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Para eso él quería ir, hermano. Para eso, para darle golpe de estado a su padre, para usurpar el trono de su padre. Y él se pregonó, él se proclamó, hermano, rey en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. ¿Quién cree usted, hermano, que eran estas personas que empezaron a acompañar a Absalón? ¿Sabe quiénes? Aquellos que él se lo ganó. Aquellos que les hablaba bonito. Y como él era hermoso, como él era bello, todo eso, hermano. Hermano, imagínense, ¿no? Imagínense que venga uno de las tribus de Israel y se encuentre con el príncipe. ¡Oh! Es una bendición conversar con el hijo del rey. Es un privilegio. Pero no sabían, hermano, lo malévolo y lo malo que estaba maquinando ya Absalón, y se lo ganó, hermano. Y a esa gente, hermano, que los persuadió, que los engañó y mintió, fueron también, hermanos, que los involucró en este golpe de estado. Mira lo que dice, hermano, acá. Fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. ¿Se da cuenta? Sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita. Mire, escuche esto, hermano, por eso hay que tener bastante cuidado con las personas que están a nuestro entorno. ¿Sabe quién era Ahitofel, gilonita? Era un consejero de David. Y ahora este consejero, este traidor, estaba traicionando a David para apoyar, hermano,
al rebelde de Absalón. Piense eso. Hermano, en el caminar cristiano, nosotros nos vamos a encontrar con muchos tipos de personas. Con muchas personas malas, malévolas, hermano. Por eso usted tiene que estar preparado. Yo, hermano, ya estos 34 años que tengo el camino del Señor, hay gente que me ha pagado mal, hermanos. Duele, sí, pero Dios nos enseña a perdonar. Gente que tú le dabas un consejo, gente que tú les has enseñado la palabra, que porque ahora, hermano, han crecido, hoy en día, hermano, no te conocen. Algunos, hermanos, no son capaces de llamarte. Algunos no son capaces de saludarte. Incluso hablan mal de uno. De repente uno le contó una debilidad o una lucha que estaba pasando. Empiezan, hermano, ellos a contarlo a otra persona para dañarte. Son gente traidora. Y este consejero de David ahora estaba traicionando al rey, hermano, por apoyar esta revuelta a su hijo. ¿Me están entendiendo? Amén, hermanos. Mira lo que dice acá. Dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, versículo 12, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Como este consejero de David tenía reputación, lo veían, no, él es un consejero de David y ahora está aconsejando a Absalón. No. Entonces acá las cosas tan serias. Acá las cosas yo creo que están marchando bien, porque tiene a uno de los mejores consejeros. Algo ha hecho David. No, dijeron algunos, no. Entonces vamos a apoyar a Absalón. Cuidado, hermanos. Ellos no sabían con quién se estaban metiendo. No sabían con quién se estaban metiendo. Mire, yo le doy un consejo. Si usted está en una congregación, vamos a suponer, sea pastor, sea predicador, y quién sabe, el pastor cayó en adulterio, fornicación o algún pecado grave, no se subleve, hermano. No se levante contra él. Lo que usted tiene que hacer, haga lo que yo hice. Me retiré. Sin hablar mal de él, que Dios se encargara. Y se retira. Que Dios haga justicia. Y no envenene el corazón de un hermano. No ponga en contra de ese pastor a nadie, porque lo va a dañar a ese hermanito o a esa hermanita. No haga eso. No hagamos, porque nadie está libre, hermano, de una caída. Hizo mal, hermano, hizo mal a Absalón. Se aprovechó de que su padre había caído en adulterio. Amén, hermanos. David estaba débil espiritualmente. Le había afectado a David emocionalmente, físicamente. Todo esto lo había afectado a David. Es obvio, pues, hermano, que cuando un ministro, un pastor cae, eso lo debilita. Hermano, es una lucha espiritual. Satanás comienza a bombardear su mente. Algunos hasta se enferman porque le han fallado a Dios. Y todavía ahora que su hijo se levante, hermano, no le importó. A Absalón no le interesó, hermano, el dolor que estaba pasando su padre. Él habrá dicho, no, este es el momento. Imagínense, hermano, que cuando el pecado se descubrió, ¿cómo Absalón habrá hablado de su padre? Él no tiene autoridad para aconsejarte. Yo sí. Él no se merece. No hay gente que te aconseje. Yo sí. Y también, hermano, agarró a uno de los consejeros y lo contaminó, lo persuadió. Hermano, eso es lo que pasa hoy en día.
Cuando hay ambición del poder, hermano, la gente no le interesa. Los políticos son así. No es que yo esté dando mi discurso político, pero cuando una persona, sea hombre o mujer, tiene hambre, hermano, del poder, hasta mata, hasta miente, hasta finge, hace cosas ocultas. Yo le tengo más miedo, hermano, a una persona, perdóneme, que hace cosas ocultas y no le descubren, que a una persona que diga, yo si voy a entrar al poder voy a matar, voy a hacer esto. Yo, como dice un dicho, ¿no? Perro que ladra no muerde. Pero aquel que hace las cosas ocultas, uy, ahí sí hay que tener bastante cuidado. Hermano, este Absalón, bendito sea el nombre del Señor, mira lo que dice el versículo 14. Vamos a ver, del versículo 13. Y un mensajero vino a David, diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Hermano, David no sabía nada de lo que estaba haciendo su hijo. No sabía nada, David. Qué pena, hermano, no sabía. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Mire el contraste, hermano, de David. David no dijo, se ha levantado mi hijo. Muy bien, Joab, ármate. Vamos a prepararnos, vamos a hacerle frente a este muchacho rebelde. Vamos a hacerle frente. No, hermano. David, sabiamente, aunque algunos digan que fue cobarde, no. David no quiso manchar su mano con la sangre de su propio hijo. Él huyó, hermanos. Mira lo que dice el versículo 15. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante, lejos. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie de Gag iba delante al rey. Y dijo el rey a Itaí geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Hermanos amados, todo lo que estaba haciendo Absalón, Dios lo estaba viendo. E incluso, mire, a pesar de que Absalón se estaba rebelando contra su padre, Absalón pedían, hermanos, que no lo matasen a su hijo. Amén. Que lo guardasen, que lo cuidasen. David sufría. A David le dolía, hermanos. A David le dolía. Sufría excesivamente. Él se levantó como rey. Nadie lo había levantado a Absalón como rey. Él solo se levantó. Por eso yo siempre voy a decir esto. Si tú dices que eres pastor, ¿quién te ha levantado como pastor? Si tú dices que eres evangelista y te pregonas y dices que eres evangelista, ¿quién te ha levantado? ¿Dios te ha levantado? ¿O es que saliste de una iglesia haciendo división? Abriste una obra,
saliste resentido, amargado, porque de repente ese pastor cometió pecado. Y muchos se aprovechan, hermano. Comienzan a envenenar el corazón de muchos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo he visto casos así, que no les ha ido bien. No les ha ido bien. Gente, hermano, que se levanta porque un vaso de profecía, según le habló y le dijo que el pastor estaba en pecado. Y como no tiene discernimiento, hermano, comienzan a proceder y actuar de una manera no conforme a la voluntad de Dios. Tengamos cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le digo, hermano, porque yo he visto y yo le he dado testimonio. Hubieron gente que se levantaron contra mí, hermanos, y a ninguno de ellos les fue bien. Me golpearon, me trataron mal, me sacaron de una congregación, me dolió, sufrí, lloré, pero Dios consoló mis corazones. Todas esas personas, hermanos, que se levantaron contra mí, a algunos hermanos no les fue bien. Dios hizo justicia. Otros hermanos me buscaron y me pidieron perdón. Hoy en día son mis amigos, los quiero mucho, no le guardo rencor, al contrario me llaman, me piden consejo y ahí estoy con ellos. Porque no es bueno, hermano, guardar resentimiento en el corazón, porque a la corta o la larga eso va a dar frutos. Eso fue precisamente lo que pasó en la vida de Absalón, perdón. Hasta dónde el enemigo comenzó, hermano, a germinar todo esto. Entonces, las consecuencias, hermano, la historia de Absalón muestra que la rebeldía tiene un alto costo. La rebeldía, hermano, tiene un alto costo. División familiar. La casa de David quedó profundamente fracturada por la rebeldía de Absalón. Absalón fue causante, hermano, de una crisis nacional. Israel entró en un conflicto interno, porque había dos bandos, hermano. Gente que apoyaba a Absalón y gente que apoyaba, ¿sabe a quién, hermano? A David. Es como hoy en día, hermano, está nuestro Perú. La verdad, lamentablemente tengo que decirlo así, nuestro país, Perú, está dividido. ¿Por qué, hermano? Por causa de la corrupción, por causa del pecado, por causa, hermano, de la inmoralidad, de la abominación. Todo eso trae consigo consecuencia, una crisis, hermano, una crisis social en el pueblo de Israel, un conflicto interno. Hermano, ¿sabe cuál fue su final de Absalón? Una muerte trágica. Absalón murió colgado de un árbol y fue ejecutado. Así terminó, ¿sabe quién? Absalón. Le dije en un principio, en la Biblia nosotros nos vamos a encontrar con muchos que empezaron bien, pero terminaron mal por su rebeldía. No hay ningún rebelde que terminó bien. Podemos ver, por ejemplo, hermano, Asa. ¿Empezó bien? Usías terminó leproso, así como usted lo oye. Salomón, ¿cómo acabó? Saúl, ¿cómo acabó? Amén, hermanos. Acab, ¿cómo acabó? Por rebeldes. ¿Y cómo acabó en este caso Absalón? Murió, hermano, colgado de un árbol. Su pelo, hermano, que era muy largo, se enredó en los arbustos, hermano, en la rama de los árboles, y murió, hermano, ahí aflechado, ejecutado. No era la voluntad de Dios que él terminara así. Nosotros no sabemos, solamente Dios sabe. ¿Quién sabe
Digo yo, en mi imaginación, que podría Absalón ser el sucesor de David. Pero a veces uno se adelanta a los propósitos y a los planes de Dios. Por eso la Biblia dice, no depende del que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, hermano, porque toda actitud, rebeldía, desobediencia, trae consecuencia. Vayamos a lo que dice 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18. Mira lo que dice el versículo 9 al 15. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego allí echándole a tierra. Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesares o me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itaí diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Mire, a pesar de su rebeldía de Absalón, David dio una orden, hermano, no lo toquen a mi hijo, no lo maten, no lo maten. El amor de David, el amor del Padre, hermanos. Por eso que si alguien se levanta contra usted, si usted es consciente que las cosas está haciendo bien la obra de Dios, hermano, deje todo en la mano de Dios. La Biblia dice, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. No haga las cosas apresuradas. La Biblia, hermanos amados, dice claramente, no depende del que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. No se apresure. Si Dios le ha dado capacidades, hermanos, si Dios le ha dado talento, si Dios le ha dado de repente hasta un ministerio, de repente tiene esa capacidad de predicar, de enseñar la palabra de Dios, no se exalte en sobremanera. Alabado sea el nombre del Señor. Que el orgullo no lo lleve, hermanos amados, a cometer cosas desastrosas. David sufrió mucho, hermano. El dolor profundo de David, lloró amargamente su muerte. Hijo mío, Absalón. Miren lo que el diablo le había puesto en Absalón, hermano, que su padre no lo amaba. David amó a Absalón y amó a todos sus hijos. David, hermano, era un hombre con defectos, con debilidades, con deficiencias, como usted o yo, hermano, pero él amaba a sus hijos. A veces nosotros somos, de repente, hermano, ponemos carácter, de repente nos sale un grito a nuestros hijos e hijas. A veces ella no nos entiende, hermano. Piense que uno lo hace para su mal. Hermano, yo le digo así como papá, porque había momentos que mi hija me ha dicho, papá, tú no me quieres. ¿Cómo no te voy a querer, hija? Le digo. Si yo te llamo la atención, si yo te reprendo, es para tu bien, hija. Tú sabes cómo yo sufro.
Tú sabes cómo yo a veces estoy pensando que te hagan alguna cosa, que te engañe, que te mientan. Si tú me entendieras, le digo, a veces los hijos no entienden, hermano, porque el diablo, hermano, comienza a usar a personas. Por eso tenga cuidado. A veces, hermano, hay jóvenes que se dejan influenciar. ¿Y cómo te trata tu papá? Mi papá mucho me grita. A mí no me grita mucho. Yo soy mi papá, yo hago mis cosas, él no me dice nada. Yo fumo mi cigarro, mi papá me deja. Mi papá es el hombre más bueno del mundo. Fúmate un cigarrito, prueba la marihuana. ¿Por qué no te tomas un traguito? Cuidado, hermanos. No se deje influenciar. Absalón, ¿qué podemos aprender de acá, hermano, de esta historia? El peligro del orgullo. El orgullo puede llevar incluso a los privilegiados a la destrucción. Salomón era un privilegiado, voy a recalcar. Lo tenía todo. Era un príncipe, no era un ciudadano común. Era hermoso, era bello. Probablemente, hermano Absalón, se hubiera casado con la mujer más bella también de Israel. Él lo tenía todo. Comía de la mesa de su padre. Tenía ropas espléndidas de príncipe. Pero ¿sabe qué, hermano? El orgullo puede llevar incluso a los privilegiados a la destrucción. La falta de disciplina también, hermano, y justicia tiene consecuencias. Por eso uno tiene que tener carácter en el hogar, hermano. El tener carácter no quiere decir que usted sea una persona vulgar o una persona mala, maltratadora. No, carácter es una persona templada que le dice a su hijo firme en lo que usted dice: no me sales y no me sales. No te vistas así y no te vistes así, porque yo soy tu padre, yo soy tu madre. Amén. Recta las cosas. Pero lamentablemente, hermano, David le faltó eso. Hay que reconocer, hermano, la falta de disciplina y justicia tiene consecuencias. La inacción de David ante el pecado dentro de su familia y contribuyó el desastre. Por eso usted como padre tiene que ser ejemplo para sus hijos. Lamentablemente el pecado que cometió David trajo consecuencias. ¿Qué quiere usted? Comete adulterio, se emborracha, hace cosas malas. ¿Qué quiere usted? ¿Que su hijo sea un santo? Hermano, los hijos muchas veces van a reflejar las características, muchas veces, y está comprobado, hermano. Está comprobado. Le digo esto porque Dios me ha llevado, hermano, a predicar a las cárceles, y el 99.9% de hoy en día los jóvenes, hermano, que son delincuentes, y yo no justifico esto, lo que son criminales, la mayoría salen de un hogar disfuncional. De un hogar de un padre que tuvo 2 o 3 mujeres, de una madre que tuvo 2 o 3 hombres. De ese hogar, porque ese niño creció en un ambiente hostil, lleno de problemas, de dificultades, donde ve al padre, hermano, que daba mal ejemplo. ¿Qué espera usted? No esperemos cosas buenas, hermano. David, usted sabe, hermano, que él contribuyó al desastre. Dios es soberano sobre los reinos humanos. A pesar de la rebelión, el propósito de Dios prevaleció. Hay que entender, hermano, que todo esto Dios lo permitió. No hay duda. Pero podemos nosotros rescatar, nosotros podemos recepcionar a través de este mensaje que no nos pase a nosotros, que no le pase a sus hijos. A usted, joven, no se rebele contra el papá. Yo le digo en el nombre del Señor, como pastor, como ministro de Dios, si usted se rebela con tu papá o con la mamá, no le obedece, no le va a ir bien. Aunque como pastor yo le desee el bien de todo corazón, no le va a ir bien.
¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios lo ha establecido en su palabra. Si tú honras a tu papá, te va a ir bien. Si tú no lo honras, dice, no te va a ir bien. Así tu papá ayune, así tu papá se tire al piso, tu mamá ayune 40 días, 50 días. No, porque es algo que Dios lo ha establecido. No sé si me están entendiendo, hermano. Es como cuando Dios determinó un castigo a Israel o a Judá, y Dios tuvo que decirle, no ayunen por este pueblo. ¿Para qué van a ayunar? No, es que para esto, para que tu ira se apiade de tu pueblo. No. Yo he dicho 70 años y 70 años. Amén, hermanos. Así también, si usted se rebela contra su padre, hermanos, jóvenes, se rebela contra la autoridad, contra el hombre de Dios, no le va a ir bien. Tengamos cuidado. La rebeldía contra la autoridad, hermano, trae juicio. No solo afecta al rebelde, sino a todos a su alrededor. Entonces, la importancia, hermano, cuán importante es la reconciliación. Los conflictos no resueltos pueden, hermano, crecer hasta convertirse en tragedias. Por eso vale la pena, hermano, reconciliarse. Vale la pena de estar en paz con todos los hombres. Amén. Pastor, pero me hicieron esto. Sí, hermano, yo los entiendo. Pastor, pero si usted supiera el daño que me causaron. Claro, pastor, como usted no le hicieron, hermano, qué cosas no me habrán hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Qué cosas no me habrán hecho, hermano. Me han humillado, me han tratado mal. Me han golpeado físicamente, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a mí Dios me enseñó a perdonar. Porque yo entiendo, hermano, que uno de los requisitos para irse con el Señor, la Biblia lo dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Le decía a una persona años atrás, a una joven, me contó lo que le había pasado, que le habían violado. Es duro lo que te han hecho. Te entiendo, es duro, pero tienes que perdonar. Tienes que perdonar a esa persona. Eso no quiere decir que ese hombre se va a escapar o esa mujer se va a escapar del juicio de Dios. Tarde o temprano, bendito sea el nombre del Señor, Dios le mandará la factura. Porque hay una ley divina, lo que el hombre siembra va a cosechar, hermano. Si tú haces tal cosa, si tú violas hoy en día, tarde o temprano, también le harán a algún familiar tuyo. Porque es una ley divina. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Si tú asaltas, si tú mientes, ¿qué vas a cosechar? Lo mismo. Ni modo, pues, hermano. Mire, no hay lógica. Si tú siembras papa, ¿qué vas a cosechar? Maíz. No, vas a cosechar papa. Así también. Si tú siembras odio, siembras rebeldía, lo mismo vas a cosechar. Entonces esta joven me decía, pastor, pero me dañaron. Sí, te dañaron, hija, pero perdona. Perdona. ¿Sabe por qué tienes que perdonar? Para estar tú bien con Dios, para estar bien contigo mismo y con esa persona. Alabado sea el nombre del Señor. La falta de perdón afecta tu vida espiritual, porque tú, cuando eres a Dios, Dios no te va a escuchar, porque la Biblia dice, y cuando estéis orando, perdona, porque si tú no perdonas, vuestro Padre tampoco lo va a perdonar. Eso va a afectar tu relación, tu comunión con Dios. Y también emocionalmente te va a afectar, porque eso va a originar raíz de amargura. E incluso hasta te puede afectar físicamente, hermano, porque hay enfermedades, no sé cómo se llaman, si alguno de ustedes me ayudan, hermano. Hay enfermedades que cuando uno va al médico, el médico te dice, no encuentro nada. Son enfermedades que son originadas, hermano, por la misma emoción o tienes algo en tu corazón. Así es. Te afecta espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Gente, hermano, que ha tenido resentimiento, raíz de amargura,
que han muerto de paro cardíaco, han muerto de derrame cerebral. Por eso hay que sacar de nuestro corazón, hermano, y buscar la reconciliación. Bendito sea el nombre del Señor. Buscar, hermano, la reconciliación, y Dios nos va a ayudar. ¿Cuánto creen, hermano, que Dios nos va a ayudar? Dios nos va a ayudar. Yo creo que Dios nos va a ayudar. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cree que Dios nos va a ayudar o no nos va a ayudar? Amén, hermanos. Dios es bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno, hermanos. Entonces, en conclusión, la vida de Absalón es una advertencia poderosa. El carisma, la apariencia o la oposición no sustituyen un corazón recto delante de Dios. Él fue muy hermoso, muy admirado. Pero ¿sabe qué, hermanos? No tenía un corazón recto. Entonces, su historia nos llama a examinar nuestras motivaciones, resolver conflictos a tiempo y someternos a la autoridad divina. Y para terminar, la pregunta final es: ¿estamos cautivando la humildad y obediencia, o permitiendo que el orgullo y la amargura crezcan en nuestro corazón? Dios, hermanos, nos llama a que vivamos en paz con todos. Que Dios, hermanos, nos ayude. Que Dios nos bendiga y no caigamos en ese espíritu de rebeldía de Absalón. Yo quiero felicitar a todos los hermanitos que por la misericordia y la gracia de Dios, Dios los está levantando. Pero nunca usted se crea más que otro. Si usted tal vez, hermano amado y hermana amada, le ha fallado a Dios, hoy Dios quiere restaurar su vida, hermano. Dios quiere ayudarlo. Yo quiero hacer una oración por usted. Yo quiero orar por usted, hermanitos. Ahí usted escriba. No le estoy pidiendo qué le han hecho, qué le ha pasado. Simplemente ahí me escribe: pastor, quiero que ore por mí. Y si en algo, hermano, yo les he ofendido, perdónenme. Perdónenme, tal vez herí a una hermana, a uno de ustedes con mis palabras, aunque no creo, hermano, pero de todas maneras, yo les pido que me perdonen. Que Dios, hermano, nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano, a perdonar. Que Dios nos ayude, hermano, a reconciliarnos los unos a los otros. Padre, yo te ruego de todo corazón, en esta noche, que tú trates con la vida de mis hermanos, que tú los fortalezcas, los ayudes, Padre. Tú conoces, tú sabes, Padre, tú sabes, no podemos ocultarte nada, Señor. Sana mi corazón, sana el corazón de mi hermano, de mi hermana, y no permitas que el orgullo, el resentimiento tome control de su vida. Guárdanos de ese espíritu que tomó control de